Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy pretendo responderos a dos preguntas que son las siguientes. ¿Por qué no consigo lo que quiero? ¿Y por qué siempre me pasa lo mismo? Estas dos preguntas coinciden con los dos artículos más leídos de mi blog. Y precisamente por este motivo me he decidido a profundizar un poquito más en esta información y ampliárosla. Además, si os dais cuenta, las dos preguntas están bastante relacionadas. Es decir, si yo no estoy aprendiendo a obtener lo que quiero, es lógico que constantemente se repita en mi vida lo que no quiero. Bien, para ir entrando en materia, vamos a explicar algo que considero importante para la comprensión de estos porqués. Y son los 3 niveles de la mente humana. Estos 3 niveles son los siguientes: mente consciente, mente inconsciente y mente superconsciente. Bien, aquí tenemos la típica imagen del iceberg que representa muy bien los niveles del consciente y del inconsciente. Hay autores que dentro de la parte inconsciente diferencian entre subconsciente e inconsciente, pero yo hablaré de inconsciente en general. Como veis, los porcentajes que ocupa cada nivel están bastante claros y con esta imagen podemos fijarlos fácilmente. Comenzamos entonces hablando de la mente consciente. Es todo aquello que conocemos de nosotros, es decir, lo que constituye nuestra identidad personal. Es nuestra parte creativa, la que establece metas, la que proyecta, la que desea. Está atada en el tiempo, se mueve del pasado al futuro y le cuesta centrarse bastante en el presente. Está juzgando todo el tiempo porque es dual. Esto me gusta, esto no me gusta, esto está bien, esto está mal. Es la que razona, analiza y filtra. Es capaz de realizar entre 1 y 3 tareas al mismo tiempo solamente. Es decir, procesa unos 40 bits de información por segundo. Y os recuerdo que ocupa aproximadamente un 5% de nuestra mente. La mente inconsciente es nuestro piloto automático, nuestro disco duro. Hace todo lo que tiene programado, pero nada más. No es nada creativa. Contiene todo aquello que desconocemos de nosotros mismos, todo aquello que puede disgustarnos, que es lo que se ha venido llamando la sombra, pero también todos los dones, talentos y capacidades que poseemos y que todavía no hemos descubierto. Lleva a cabo nuestras funciones corporales, por ejemplo la respiración, el latido cardíaco, segregación de sustancias, etcétera, etcétera. Es decir, yo no necesito andar pensando conscientemente en que mi corazón tiene que latir o en que tengo que respirar, o en el momento en el que introduzco un alimento en mi boca, si tengo que segregar, amilas a salivar, jugos gástricos, etc. Es decir, tiene una función fundamental que es mantenernos vivos. Es literal, es como un niño de 5 años. Es atemporal, siempre vive en el presente. No filtra ni juzga nada, es totalmente neutral. Es capaz de realizar muchísimas tareas al mismo tiempo, ya que prácticamente todas son automáticas. Procesa unos 40 millones de bits por segundo. Y os recuerdo que ocupa casi un 95% de nuestra mente. La mente supraconsciente es todo aquello que llamamos nuestro ser superior o yo superior. En definitiva, todo aquello que tiene que ver con nuestra parte espiritual. Es capaz de ver el gran panorama de nuestra vida. Nos ayuda a que todas nuestras metas sean seguras y apropiadas para el propósito de esta vida. Hay quien afirma que esta parte, nuestra parte más sabia, se comunica directamente con el inconsciente, digamos como una forma de darnos pistas. Podemos adivinar lo que nos susurra a través de lo que conocemos como intuiciones,
corazonadas y también en procesos de toma de conciencia. Cuando hablamos de iluminar o de tomar conciencia, estamos hablando de que una parte de nuestro inconsciente que estaba oculta, de repente es consciente y podemos conocerla. Estamos conectados con este nivel cuando nuestros sentimientos son más elevados, como gratitud, paz, serenidad y, por supuesto, amor. Bueno, pues si recordáis la imagen del iceberg, la parte sumergida es la que vamos a contemplar para resolver a las cuestiones que hoy nos ocupan. Es decir, en nuestro inconsciente tenemos verdaderamente un disco duro. Es aquí donde guardamos todos los patrones y todas las creencias que son las que verdaderamente dirigen nuestra vida. Porque fijaos, si yo en mi mente consciente tengo el deseo y el anhelo de ser millonario, por ejemplo, pero en mi mente inconsciente tengo 1000 creencias que se oponen a este deseo, ¿cuál de los dos creéis que va a ganar la partida? Entre un 95 y un 5%, pues hombre, yo creo que la respuesta está clara, ¿no? No es cuestión tampoco de cogerle manía a nuestra mente inconsciente. Recordad que nuestra mente inconsciente nos está manteniendo con vida y siempre va a tratar de protegernos de algo que considera peligroso para nosotros. Si en nuestro disco duro no hubiéramos dejado grabado que caminar al borde de un precipicio o que meter los dedos en el enchufe es peligroso, obviamente no hubiéramos sobrevivido como especie. Quiero hablaros del concepto de creencia para que entendamos cuando estamos hablando de creencia limitante o creencia que nos favorece. Una creencia es una verdad para nosotros, es algo que consideramos cierto sí o sí, y que en ocasiones ni siquiera nos cuestionamos. Es decir, yo puedo tener la creencia de que la silla en la que estoy sentada no se va a desintegrar de repente y me voy a caer al suelo. Esto es una creencia que obviamente me va a favorecer en este momento de mi vida. Sin embargo, si recordamos aquella persona que quería ser millonaria, cuando hablábamos al principio, esta persona sí que va a tener unas creencias limitantes en su mente inconsciente que no le permiten obtener su deseo consciente de ser millonario. Y os preguntaréis de dónde vienen todas estas creencias, tanto las que nos limitan como las que nos favorecen. Bien, pues estas creencias las vamos obteniendo a lo largo de nuestra vida, a través de nuestra familia, por supuesto, y de nuestros ancestros, a través de la religión, de la cultura y la sociedad en la que vivimos, a través de los medios de comunicación, de toda la gente que nos rodea y, por supuesto, también de nuestras experiencias vitales. Creo que es necesario vivir una misma experiencia durante 3 veces para que termine instalándose como una creencia en nuestro disco duro. Y bien, las creencias más importantes y condicionantes para nuestra vida se van a grabar desde el momento de nuestra concepción hasta aproximadamente los 6-7 años de edad. Y esto es por un motivo, y es por el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, vamos a explicar cómo funciona, a grandes rasgos y de manera muy general, por supuesto, nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Nuestro cerebro funciona manteniendo una actividad eléctrica que puede medirse en frecuencia de ondas a través de un electroencefalógrafo. Estas ondas son las siguientes. Ondas beta. Originan un campo electromagnético con una frecuencia comprendida entre los 13 y los 30 hercios. Se registran cuando la persona se encuentra despierta, en alerta, vigilante, en plena actividad mental. Es decir, en el trabajo, conduciendo, en las actividades de nuestra vida diaria. Los sentidos se hallan volcados hacia el exterior, de tal manera que cualquier cosa puede irritarnos, lógicamente, o puede crearnos ansiedad, preocupaciones, temores. Las ondas alfa, algo más lentas que las anteriores, tienen una frecuencia de entre 8 y 12 hercios y se asocian con estados de relajación. Es decir, se registran especialmente en momentos antes de dormir,
Sus efectos característicos son relajación agradable, pensamientos tranquilos, despreocupados, optimismo y un sentimiento ya de integración cuerpo y mente. Aquí comienza a funcionar el hemisferio derecho y empieza a desconectarse un poquito nuestro hemisferio izquierdo, que tenemos durante todo el día muchísimo más activo. Es decir, aquí comenzamos a abrir nuestra mente creativa. Las ondas θ, un poco más lentas que las anteriores, tienen una frecuencia de entre 4 y 7 hercios. Se producen durante el sueño o en meditación profunda. Las características de este estado son memoria plástica, mayor capacidad de aprendizaje, imaginación, fantasía, inspiración creativa. Con estas ondas, los hemisferios derecho e izquierdo ya se encuentran en mayor equilibrio y armonía. Y por último, las ondas más lentas de todas son las ondas delta, con una frecuencia de entre 1 y 3 hercios, que se producen principalmente en el sueño profundo. Sus estados psíquicos, por tanto, corresponden al estado de dormir pero sin sueños, y también con algunos estados de trance y de hipnosis profunda. Las ondas delta resultan de gran importancia en los procesos curativos y en el fortalecimiento del sistema inmunitario. Es decir, por eso necesitamos dormir. ¿Y cómo se desarrolla esta actividad a lo largo de nuestro crecimiento? Muy bien, pues como veis, hasta los 2 años nuestro cerebro tiene una predominancia de ondas delta. De los 2 a los 6 años una predominancia de ondas θ, de 6 a 12 años alfa y de 12 a adulto beta. Se habla de ondas gamma, que son de una frecuencia superior a las ondas beta. Sin embargo, algunos autores no diferencian unas de otras. Esta información, como veis, es muy importante. Quiere decirse que hasta aproximadamente los 6-7 años de vida vivimos con nuestro cerebro en un estado hipnótico. ¿Esto qué significa? Que toda la información que recibe nuestro cerebro la aceptamos como válida y como verdadera. Un niño no filtra, un niño no cuestiona y no es capaz de distinguir cuando tú le estás diciendo una cosa, pero en verdad quieres decirle otra. Me explico. Lo típico que hacen muchos educadores es decirle a un niño que es malo para que sea bueno, o decirle que se porta mal para que se porte bien, o decirle que lo hace mal para que lo haga mejor. Y esto un niño no es capaz de diferenciarlo, no es capaz de razonar, de valorar esta información y de adivinar tu segunda intención con lo que le estás diciendo. Simplemente acepta la frase que tú le estás diciendo como una verdad total y absoluta y directamente lo va a grabar en su disco duro. Así que mucho cuidado si te encuentras educando, ya sea porque tienes hijos, sobrinos, nietos. Mucho cuidado con lo que le dices a un niño, ¿de acuerdo? Estoy segura de que más de uno y más de una os estaréis haciendo la siguiente pregunta. Muy bien, si la mayoría de mis creencias las he obtenido o las he grabado cuando era pequeño o era pequeña, ¿cómo recupero esa información? Porque yo no me acuerdo. Bien, a veces la respuesta es mucho más sencilla de lo que creemos. Por supuesto, hay varias técnicas terapéuticas con las que podemos recuperar esa información y también con las que podemos cambiar estas creencias que no queremos porque se oponen a nuestros deseos conscientes o a nuestros objetivos. Pero en este momento te digo lo siguiente: date un paseo por casa. O como diría Cipriano Toledo, tómate un café contigo mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Hazte preguntas. Es decir, si tú tienes un deseo y no lo obtienes, pregúntate por qué. A veces es así de sencillo. Por ejemplo, con respecto al dinero que comentábamos al principio, de aquel que quería ser millonario y que no lo conseguía, bueno, pues, ¿por qué no soy millonario? Quiero decir, si yo me sitúo en esa posibilidad, ¿qué puedo llegar a sentir? ¿Qué dudas me asaltan? ¿Qué miedos
puedo llegar a sentir en esta situación? ¿Qué opino del dinero? ¿Qué opino de la gente que tiene dinero? Y bueno, pues este ejemplo podemos llevarlo a cualquier situación o a cualquier otra cuestión en nuestra vida. Bien, y con toda la información que tenemos en este momento, yo creo que ya podemos ir respondiendo a las preguntas que nos planteábamos al inicio del vídeo. Ante la pregunta ¿por qué no consigo lo que quiero?, la respuesta ya comienza a ser un poquito más clara, ¿verdad? Obviamente en tu inconsciente hay información, hay creencias que son totalmente opuestas y contrarias a lo que realmente estás deseando con tu mente creativa o con tu mente consciente. Y ante la pregunta ¿por qué me pasa siempre lo mismo?, la respuesta yo creo que ya también va siendo igualmente clara. Si no cambiamos estas creencias que nos perjudican o estas creencias limitantes por otras que nos ayuden a conseguir nuestro objetivo, ya hemos visto que nuestro inconsciente tiene bastante peso a la hora de experimentar o de atraer las experiencias a nuestra vida y por supuesto siempre va a ganar la partida. Y nada más por hoy, queridos amigos, espero que el vídeo de hoy os haya servido para aclararos determinados asuntos en vuestra vida y bueno, pues nos vemos en próximos vídeos o en próximas charlas. Hasta entonces, que seáis muy, muy felices. Hasta luego. Chao.